Buenos días a todos y todas. Lo primero que vamos a tratar de ver es romper el mito que hay alrededor de la Revolución Verde como la posibilidad de resolver la problemática de hambre en el mundo. Este proyecto que consistió en el impulso de monocultivos, de uso intensivo de agrotóxicos, de uso intensivo de fertilizantes, de tecnificación de la agricultura, se impulsó 50 años atrás con la excusa de que había muchos hambrientos a nivel planetario y que entonces había que aumentar la producción de alimentos. Bueno, esto fue una falacia absoluta. La realidad concreta es que la problemática de hambre en el mundo no se resolvió, sino que se agudizó y hoy vivimos con una humanidad que no solo pasa más hambre, sino que está sufriendo una epidemia de sobrepeso y obesidad. Pero además, el objetivo central de esta Revolución Verde no tuvo nada que ver con producir alimentos, ni en cantidad ni en calidad. En realidad, el objetivo de la Revolución Verde fue claramente poner en manos del mercado, o sea, mercantilizar toda la cadena alimentaria, desde lo que es las semillas hasta lo que es los productos que se comercializan y con los que nos alimentamos día a día los consumidores. Entonces, necesitamos darnos cuenta de esta falacia, de que la intención de producir alimentos de manera industrial tuvo que ver con el interés de los Estados Unidos y de las corporaciones que iban de su mano, de apropiarse de toda esta cadena, de convertir algo que durante 10.000 años la humanidad disfrutó y alimentó y produjo como parte de sus culturas, que es la producción de alimentos saludables, la producción de alimentos para alimentar a todos, en una mercancía que fue claramente, a lo largo de estos 50 años, cayendo cada vez más bajo el control de este poder de las corporaciones. Y bueno, ¿cuál es la realidad que hoy tenemos? Hoy tenemos una realidad en la que un puñado de corporaciones, 3, 4, controlan cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. Las semillas, hoy día entre Monsanto, Bayer, DuPont y Dow, que se están uniendo, y Syngenta, que ha sido comprada por ChemChina, una corporación china, controlan casi el 60% de la producción de semillas en el mundo. O sea, 3 empresas son las dueñas de casi la totalidad de las semillas que hoy dan la posibilidad de producir alimentos para la humanidad. Y esto ocurre en todas las etapas de la cadena agroalimentaria industrial. Cuando uno ve lo que es la producción de agroquímicos o la producción de fertilizantes o lo que es el transporte de granos de un lugar al otro lado del mundo, que está controlado por 4 corporaciones, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, o lo que es la transformación de alimentos en alimentos industriales, que es algo que ocurre a partir también de un puñado de corporaciones como Kraft, como Nestlé, etcétera, que son las que procesan los alimentos industrializados para que nosotros no podamos comer alimentos frescos, no podamos comer alimentos locales, no podemos comer alimentos saludables, no podemos comer alimentos biodiversos, sino comprar cajitas y bolsitas en los hipermercados, que por supuesto también se encuentran tremendamente concentrados, y hoy tenemos que, por ejemplo, claramente una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo, Walmart, es una de las 10 empresas más poderosas del planeta. Entonces, estamos viviendo una situación de control de la alimentación en el cual controlan la calidad de lo que comemos, la cantidad de lo que comemos, sobre todo los precios de lo que comemos, y para esto han utilizado un montón de estrategias. Una de ellas ha sido esta, el poder financiero, el comprar, comprar, comprar y incrementar la concentración, una concentración que a pesar de hoy día tener 3 o 4 empresas que controlan la mayor parte de la cadena, sigue a un ritmo intenso, y hoy día nos encontramos con que es probable que empresas de fertilizantes o empresas de maquinaria agrícola puedan adquirir a las empresas semilleras, a las empresas biotecnológicas, a las empresas productoras de agroquímicos. Entonces, vivimos
una dictadura de estas corporaciones que, como digo, manipulan todo lo que comemos. Y bueno, para eso además han utilizado otras estrategias. Otra de las estrategias fue la de la tecnología, el producir híbridos en la década de los 60, el producir los transgénicos en la década de los 90, que, de nuevo, no tienen nada que ver con la producción de alimentos saludables, no tienen nada que ver con el incremento de la producción de alimentos, sino que tienen que ver con el control tecnológico en este caso, que en el caso de los híbridos y con la intención de que también pase con los transgénicos, obligan, por ejemplo, a todos los agricultores a comprar cada año nuevas semillas, ¿no? Y bueno, y finalmente el panorama del control corporativo global se completa con el tema legislativo. Si bien, por ejemplo, las semillas circularon durante miles de años, desde que se inventó la agricultura hace 10, 12.000 años, las semillas fueron de libre circulación, siempre se compartieron, siempre estuvieron circulando de mano en mano entre campesinos y campesinas del mundo. Hoy día, y también desde hace 50 años, se empezó a imponer lo que se llama derecho de obtentor, un derecho de propiedad intelectual que otorga monopolio sobre las semillas. O sea, la empresa que es propietaria de las semillas porque dice que obtuvo una nueva semilla, tiene el monopolio sobre esa semilla y hoy día hay que pagarle regalía al comprar las semillas. Pero la intención que tienen, modificando la ley de semillas en Argentina, por ejemplo, es la de que cada año, cuando un agricultor guarda semilla, vuelva a pagarle regalías, y esto es algo que definitivamente como sociedad no podemos admitir. Tenemos que darnos cuenta que toda esta devastación que se está produciendo en los territorios que quieren ser vaciados para poder ser ocupados absolutamente por este modelo extractivista, tiene otra faceta más, que es la de la extracción brutal de nutrientes de suelo, de nuestra riqueza de los suelos, para llevárselos a China, para llevarlos a la Unión Europea. Son miles de millones los litros de aguas que se van en los barcos, las toneladas de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de micronutrientes, las toneladas de suelo que se pierden cada año. A pesar de tener nosotros en nuestra pampa húmeda, por ejemplo, los suelos más ricos del mundo, estos suelos se están desertificando. O sea, estamos perdiendo uno de los principales bienes naturales que tenemos, nuestro suelo. Si a eso le sumamos la pérdida de la biodiversidad que estamos sufriendo, realmente estamos siendo saqueados por este modelo, por estas corporaciones, por este poder financiero que controla todo este gran negocio de la soja, no para alimentar gente, sino para alimentar corporaciones. Y por supuesto, todo esto viene siendo resistido desde hace décadas, desde el mismo momento en que se comienza a sembrar la soja en el Cono Sur, en Argentina, ya en Brasil y en Paraguay se plantean que la soja no debe ingresar. La soja ingresó ilegalmente a Brasil, a Paraguay, y se consolidó allí esta República Unida de la Soja, pero desde entonces las resistencias son fuertísimas, las resistencias campesinas en los territorios que, a pesar de la violencia, de la criminalización, siguen defendiendo cada paño de tierra, cada lugar donde hay un campesino, una campesina trabajando y produciendo alimentos. La resistencia de los pueblos fumigados que, a partir de sufrir directamente los efectos de los agrotóxicos, de vivirlo en carne propia, como ha sido el caso del barrio Ituzaingó anexo, en el que felizmente en estos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de confirmar que fumigar es un delito, y por lo tanto esto es un antecedente importantísimo para todos los pueblos fumigados que en la provincia de Santa Fe, en la provincia del Chaco, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba, vienen resistiendo las fumigaciones. Fumigar es un delito, usar agrotóxicos sobre las familias es un delito, y por eso existe este potente movimiento de pueblos fumigados que lucha en todos los frentes, que lucha para que las fumigaciones se distancien de las casas y de las zonas urbanas, para que las fumigaciones se distancien de las escuelas rurales, y por eso tenemos un movimiento de escuelas fumigadas, para que pueda denunciarse legalmente, y por eso hay abogados de pueblos fumigados, para que se sepa y se denuncie los efectos en la salud, y por eso hay un movimiento de médicos de pueblos fumigados. Entonces,
es muy claro que ahí hay potentes resistencias, pero que estas resistencias no apuntan solamente a decir no queremos los agrotóxicos sobre nuestras cabezas, no queremos los agrotóxicos en nuestras mesas. El planteo es que queremos otro modelo de agricultura. Y si bien en una comunidad se puede luchar por 1000 metros o 1500 o 3000 metros de distancia de las fumigaciones, lo concreto es que lo que se busca es que se empiece a producir de manera agroecológica, que se empiece a producir para la soberanía alimentaria, como venimos viendo y como están viendo ustedes en este seminario, que no es solamente una cuestión de resistencia para decir no, sino también una resistencia para decir sí a otro modelo. Y por supuesto que allí es muy importante todo el movimiento que hay para promover una contrapropuesta desde distintos movimientos, la Red Nacional de Acción Ecologista, Naturaleza de Derechos. Hace unos meses hemos promovido la creación de ordenanzas agroecológicas para los municipios y ya son más de 80 municipios en donde se han presentado proyectos de ordenanzas agroecológicas para que desde lo municipal se cree un consejo para la promoción de la agroecología, para que desde lo municipal se empiece a promover la sustitución de la producción con agrotóxicos por la producción agroecológica. Y esto, que es la experiencia de Argentina, también se repite en Paraguay, también se repite en Brasil, donde la vía campesina, junto con un montón de movimientos sociales, incluso organizaciones de consumidores, han creado desde hace casi una década una campaña que es no a los agrotóxicos, y esta campaña es muy potente y ha logrado muchos triunfos denunciando los impactos de los agrotóxicos, pero también, como decía, promoviendo la producción agroecológica. Realmente es muy importante que, así como se dan las resistencias locales, veamos que existen resistencias a nivel nacional, que existen resistencias a nivel global, como por ejemplo una campaña internacional para que las corporaciones puedan ser denunciadas penalmente por los delitos que cometen, una campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones, el juicio que se hizo en La Haya el año pasado a Monsanto, en el cual fue condenado y se empezó a impulsar a partir de allí la configuración del delito de ecocidio, para que ya no sea solo desde la sociedad civil donde hablemos de ecocidio, sino que los tribunales penales internacionales puedan juzgar el ecocidio, y las múltiples resistencias que existen puntualmente, como por ejemplo el caso concreto en Argentina, en el que venimos resistiendo desde hace 4 años, 5 años ya, la aprobación de una nueva ley de semillas que, como decía al principio, pretende imponer derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, haciendo que las semillas sean controladas por las corporaciones y que cada agricultor, cuando quiere guardar semilla, tenga que pagar regalías, y que cada agricultor, cuando quiere compartir, regalar o vender sus semillas criollas, sea criminalizado, perseguido y pueda terminar hasta preso por eso, como por ejemplo ha ocurrido en Colombia. Entonces, esto son múltiples las resistencias, y lo que necesitamos justamente es unir las resistencias para poder construir un camino común hacia la agroecología, hacia la soberanía alimentaria, hacia el buen vivir. Por supuesto que la imposición de este modelo de agricultura industrial, la imposición que tiene su expresión bajo esta forma en el Cono Sur, pero que se expande alrededor de todo el mundo en distintas zonas, con una división internacional de trabajo que hace que en otros lugares se produzcan, por ejemplo, palma aceitera, en otros lugares maíz transgénico, como también se produce en el Cono Sur, pero no solo ha tenido tremendas consecuencias ambientales, sino que también, y esto es dramático realmente a nivel de lo que se vive a nivel global, tremendas consecuencias sociales. Porque básicamente es muy claro que lo que busca este modelo es expulsar y exterminar a todas las comunidades que por miles de años han vivido produciendo alimentos en contacto con la tierra. Así es que pueblos originarios, comunidades campesinas, productores familiares se ven tremendamente agredidos de diversas formas, algunas indirectas, otras directas, para ser expulsados, para que vayan a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades,
incrementando otro de los graves problemas que tenemos en el mundo, que es la brutal urbanización del planeta, el cubrir el planeta de cemento. Todas estas crisis están interrelacionadas y específicamente en lo que hace a la producción de alimentos, lo primero que claramente hay es un proceso de acaparamiento de tierras y de concentración de la tierra en pocas manos que hace que a lo largo de estas décadas se vaya siendo cada vez menor el número de productores que están produciendo alimentos y cada vez mayor el número de productores de commodities industriales que controlan gran parte de la tierra en todos nuestros territorios. Quizás el caso más grave en América del Sur sea el del Paraguay, donde un 0,5% de los productores manejan el 85% de la tierra en el país, pero lo mismo se repite en Brasil, lo mismo se repite en Argentina, lo mismo se repite en Uruguay, lo mismo se repite en el mundo. Cada vez un grupo más pequeño de productores que además tienen fuertes vínculos con los poderes financieros y con el poder político. Es muy claro, por ejemplo, que en este momento, después del golpe de Estado parlamentario que hubo en Brasil, no es casual que el rey de la soja de Brasil, Blairo Maggi, sea el ministro de Agricultura de ese país. Entonces, hay una alianza entre el poder económico y el poder financiero, entre el poder político y este poder del agronegocio que utiliza además a los grandes medios de comunicación como herramienta para lavar su imagen, para vender mentiras, para no dar espacio para el debate, para construir una gran mentira alrededor de lo que es los commodities industriales y que lamentablemente engañan a buena parte de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo en las comunidades directamente? La expulsión directa porque les compran la tierra o la expulsión violenta a partir de el avance de tractores, de parapoliciales, de mafias que operan en los territorios y que están desplazando directamente a las comunidades, lamentablemente en todo el cono sur, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, tenemos en la última década decenas de muertos en resistencia por la tierra o de criminalizados, personas criminalizadas por defender sus territorios, por querer quedarse viviendo allí donde nacieron, allí donde sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos producían alimentos. Entonces, esto es un hecho de violencia que hoy día es condenado a nivel internacional y que, como digo, tiene una expresión muy fuerte en el cono sur, pero se repite en todo el mundo, sobre todo, por supuesto, en nuestro sur, tanto en Asia, en África, como en el resto de América Latina, ¿no? Y bueno, para aquellos que son propietarios, entre comillas, de la tierra y deciden quedarse, también las agresiones son muchas y una de estas agresiones violentas es esta aplicación masiva de agrotóxicos de la que hablábamos antes. Los agrotóxicos no solo destruyen el suelo, destruyen la biodiversidad, contaminan el agua, sino que también enferman y matan. Y esto es algo que hace 20 años podía cuestionarse, podía debatirse, podía ser motivo de diferentes opiniones. Hoy día es muy claro, después de muchos años en que lo venimos denunciando, que el glifosato y los otros agrotóxicos que se utilizan masivamente en la agricultura industrial producen cáncer, producen enfermedades de la piel, producen enfermedades respiratorias, producen enfermedades metabólicas, producen nacimientos con malformaciones, producen abortos. Todas estas realidades son algo que, por ejemplo, las investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario ha comprobado en casi 30 campamentos sanitarios hechos en toda la provincia de Santa Fe y en la cual ha encontrado que en muchos casos, en los casos de cáncer, por ejemplo, en las comunidades, duplican lo que es la media nacional. Y en el caso de nacimientos con malformaciones o abortos se repite lo mismo. Entonces, sabemos que los agrotóxicos están matando y por eso los pueblos se están resistiendo. Y bueno, en eso vamos a tratar en este último bloque sobre la cuestión de las resistencias. Tenemos que darnos cuenta que toda esta devastación que se está produciendo en los territorios que quieren
ser vaciados para poder ser ocupados absolutamente por este modelo extractivista, tiene otra faceta más, que es la de la extracción brutal de nutrientes de suelo, de nuestra riqueza de los suelos, para llevárselos a China, para llevarlos a la Unión Europea. Son miles de millones los litros de aguas que se van en los barcos, las toneladas de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de micronutrientes, las toneladas de suelo que se pierden cada año. A pesar de tener nosotros en nuestra pampa húmeda, por ejemplo, los suelos más ricos del mundo, estos suelos se están desertificando. O sea, estamos perdiendo uno de los principales bienes naturales que tenemos, nuestro suelo. Si a eso le sumamos la pérdida de la biodiversidad que estamos sufriendo, realmente estamos siendo saqueados por este modelo, por estas corporaciones, por este poder financiero que controla todo este gran negocio de la soja, no para alimentar gente, sino para alimentar corporaciones. Y por supuesto, todo esto viene siendo resistido desde hace décadas, desde el mismo momento en que se comienza a sembrar la soja en el Cono Sur, en Argentina, ya en Brasil y en Paraguay se plantean que la soja no debe ingresar. La soja ingresó ilegalmente a Brasil, a Paraguay, y se consolidó allí esta República Unida de la Soja, pero desde entonces las resistencias son fuertísimas, las resistencias campesinas en los territorios, que a pesar de la violencia, de la criminalización, siguen defendiendo cada paño de tierra, cada lugar donde hay un campesino, una campesina trabajando y produciendo alimentos. La resistencia de los pueblos fumigados, que a partir de sufrir directamente los efectos de los agrotóxicos, de vivirlo en carne propia, como ha sido el caso del barrio Ituzaingó anexo, en el que felizmente en estos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de confirmar que fumigar es un delito, y por lo tanto esto es un antecedente importantísimo para todos los pueblos fumigados que en la provincia de Santa Fe, en la provincia del Chaco, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba, vienen resistiendo las fumigaciones. Fumigar es un delito, usar agrotóxicos sobre las familias es un delito, y por eso existe este potente movimiento de pueblos fumigados que lucha en todos los frentes, que lucha para que las fumigaciones se distancien de las casas y de las zonas urbanas, para que las fumigaciones se distancien de las escuelas rurales, y por eso tenemos un movimiento de escuelas fumigadas, para que pueda denunciarse legalmente, y por eso hay abogados de pueblos fumigados, para que se sepa y se denuncie los efectos en la salud, y por eso hay un movimiento de médicos de pueblos fumigados. Entonces, es muy claro que ahí hay potentes resistencias, pero que estas resistencias no apuntan solamente a decir no queremos los agrotóxicos sobre nuestras cabezas, no queremos los agrotóxicos en nuestras mesas. El planteo es que queremos otro modelo de agricultura. Y si bien en una comunidad se puede luchar por 1000 metros o 1500 o 3000 metros de distancia de las fumigaciones, lo concreto es que lo que se busca es que se empiece a producir de manera agroecológica, que se empiece a producir para la soberanía alimentaria, como venimos viendo y como están viendo ustedes en este seminario, que no es solamente una cuestión de resistencia para decir no, sino también una resistencia para decir sí a otro modelo. Y por supuesto que allí es muy importante todo el movimiento que hay para promover una contrapropuesta desde distintos movimientos, la Red Nacional de Acción Ecologista, Naturaleza de Derechos. Hace unos meses hemos promovido la creación de ordenanzas agroecológicas para los municipios, y ya son más de 80 municipios en donde se han presentado proyectos de ordenanzas agroecológicas para que desde lo municipal se cree un consejo para la promoción de la agroecología, para que desde lo municipal se empiece a promover la sustitución de la producción con agrotóxicos por la producción agroecológica. Y esto, que es la experiencia de Argentina, también se repite en Paraguay, también se repite en Brasil, donde la vía campesina, junto con un montón de movimientos sociales, incluso organizaciones de consumidores, han creado desde hace casi una década una campaña que es no a los agrotóxicos, y esta campaña es muy potente y ha logrado muchos triunfos denunciando los impactos de los agrotóxicos, pero también, como decía,
promoviendo la producción agroecológica. Realmente es muy importante que, así como se dan las resistencias locales, veamos que existen resistencias a nivel nacional, que existen resistencias a nivel global, como por ejemplo una campaña internacional para que las corporaciones puedan ser denunciadas penalmente por los delitos que cometen, una campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones, el juicio que se hizo en La Haya el año pasado a Monsanto, en el cual fue condenado y se empezó a impulsar a partir de allí la configuración del delito de ecocidio, para que ya no sea solo desde la sociedad civil donde hablemos de ecocidio, sino que los tribunales penales internacionales puedan juzgar el ecocidio, y las múltiples resistencias que existen puntualmente, como por ejemplo el caso concreto en Argentina, en el que venimos resistiendo desde hace 4 años, 5 años ya, la aprobación de una nueva ley de semillas que, como decía al principio, pretende imponer derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, haciendo que las semillas sean controladas por las corporaciones y que cada agricultor, cuando quiere guardar semilla, tenga que pagar regalías, y que cada agricultor, cuando quiere compartir, regalar o vender sus semillas criollas, sea criminalizado, perseguido y pueda terminar hasta preso por eso, como por ejemplo ha ocurrido en Colombia. Entonces, esto son múltiples las resistencias, y lo que necesitamos justamente es unir las resistencias para poder construir un camino común hacia la agroecología, hacia la soberanía alimentaria, hacia el buen vivir.